Buenos días. Qué bueno estar un domingo más aquí para compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir con el tema ¿Quién sos? De la serie SOS. Ya sabemos claramente que somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Por ende, somos coherederos con Cristo de todas las cosas que allá en el cielo nos esperan. Muchas veces pensamos que las cosas que vamos a heredar comienza aquí en la tierra, y puede ser. Hay tantas bendiciones de parte de Dios, pero la herencia que Él promete es en el cielo. Cuando ya sabemos quién soy y entiendes que sos un hijo de Dios, entonces vas a ver que Dios quiere que le sigas conociendo a Él. Nosotros tenemos que estar claros de que tenemos que estar conociendo de Dios constantemente, porque así lo manda la palabra. Y suena como repetitivo, ¿verdad? Nos mandan siempre a leer la Biblia, pero es lo que encontramos. Hemos decidido ver esta serie del libro de Efesios y vemos que Dios quiere que le conozcamos, como vamos a estar viendo más adelante. Cuando confiamos en Cristo, hay intrínsecos dos elementos. Pero antes, no sé si tenemos todos los versos de corrido, ¿verdad? Los vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 15 hasta el 20 y algo. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Vimos claramente así de pasada qué es lo que Dios quiere, aunque sigamos entendiendo de quiénes somos. La pregunta de nuevo, ¿quién sos? Como les decía, cuando confiamos en Cristo, hay intrínsecos dos elementos. El primero es la fe. Yo creo que la fe es la base de todo. Si no hay fe, no hay nada. Si no hay fe en lo que Cristo hizo en la cruz, no tenemos vida eterna. Si no hay fe en algunos aspectos de la vida, Dios no va a actuar. Porque dice en la palabra, si tuvieran tan solo la fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévase, y se movería y se echaría al mar. Pero ahorita, como familia, estamos en una tremenda prueba. 3 familiares con cáncer. Es bien difícil. Y he tenido que ir delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo hacer nada, pero tengo que transmitir esperanza. Ayúdame a poder entender tus caminos, tus designios, y entender claramente que se hace lo que tú quieres que pase, no lo que yo quiera. Cuando Cristo venía ese momento duro de la crucifixión, Él
quiso como tirar la toalla, pero al mismo tiempo reflexionó, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros tenemos que entender que la fe muchas veces cae y no entendemos por qué. Y es que somos seres humanos. Pero tenemos que entender que hay fe y la tenemos que alimentar, que cuando hemos venido a Cristo y somos hijos de Dios, hay fe en nosotros. El punto es que no la alimentamos en estos momentos donde tenemos la necesidad de ir a Dios y confiar más en Él. Ahorita que estamos pasando por el libro de Samuel, miraba cómo este chavo, el hijo de Saúl, el primer rey de Israel, Jonathan, le dijo a su escudero: vamos al otro lado, allá donde están estos incircuncisos. El Señor puede ayudarnos y nos va a dar una señal que nos los va a entregar. Y mira que el escudero le dice: está bien, yo voy a ir donde tú vayas, yo voy a hacer lo que tú haces, vamos. No le demostró ni una pizca que no había fe en Dios. Y pasaron al otro lado. Y resultó como ellos lo habían pedido a Dios. Si nos dicen: vengan, peleen contra nosotros, entonces que Dios nos los va a entregar. Y fue lo primero que ellos dijeron. Y dijo: aquí está. No hubo duda ni un instante en él y en su escudero de que Dios los había entregado ya en sus manos. Así es que debemos de alimentar nuestra fe. Como les digo, muchas veces la fe se baja y va hacia abajo, pero ahí es donde necesitamos ir a Dios. El pasaje ahí, el 15, dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús, y cuando veo ese punto de su profunda fe, no era una fe superficial, era una fe de verdad, de una confianza absoluta en Dios. Y se me venía el pasaje cuando Lázaro murió y Marta se lamentaba cuando Cristo llegó. Tranquila, mujer. ¿Crees que lo puedo resucitar? Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día de los muertos. Había fe para más allá, pero para ese momento no, y le dijo: tranquila, pero ya tiene 4 días, ya era un muerto que desprendía un mal olor, pero para Dios no hay nada imposible. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, con todo y el vendaje, salió. Wow, cuando yo me pongo a ver y a meditar en ese pasaje, no tengo ni idea cómo empezaron en el interior de Lázaro a volver sus órganos internos a funcionar. Y ese es el poder de Dios. Cuando hay fe, el punto es que dejamos morir la poquita fe que tenemos. Y esta gente la alimentó desde que me enteré de su profunda fe. La alimentaban constantemente en estos momentos de crisis, de creer en Dios, venga lo que venga. ¿Se acuerdan cuando se me venía a la mente también el otro día? Cuando los hombres fueron echados al horno ardiente. Y aun cuando el Señor no nos librara de ese horno, nosotros no vamos a dejar de creer en Él. Fe, métenos ahí. Y los tiraron, y los que los tiraron se chamuscaron, se quemaron. Y los que cayeron al horno, tranquilo, los miraba y confundido. Aquel hombre, al verlos allá y había uno más con ellos, el Señor tiene poder.
Hay que alimentar nuestra fe, aun cuando, Señor, aun cuando venga todo lo difícil, que nos chamusquemos ahí en ese horno, no vamos a dejar de creer en ti. Esa es la fe. Busquemos una fe profunda en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere Dios. Que vengamos y profundicemos en nuestra fe. ¿Crees que Dios puede ayudarte en ese problema que hoy tienes? ¿Puedes creer que Dios y tener fe de que Dios en su momento te va a dar ese trabajo que tanto has pedido? Y a veces nos desesperamos. El otro día miraba en la televisión a un muchacho cristiano y lo entrevistaron en Hoy Mismo. Y le preguntaron, ¿desde qué hora está aquí con un niño en brazos? Y dijo, estoy desde las 8 de la noche el día de ayer. ¿Y crees que vas a conseguir un puesto de trabajo? Por fe en el Señor, creo que lo voy a conseguir. Y está mi esposa, si no lo consigo yo, lo consigue ella. Y le dijo, pero tú has considerado, le dice él, la opción de irte para los Estados Unidos mojado porque aquí no se encuentra trabajo. Mi Dios es poderoso y me va a dar un trabajo en mi país. Porque sé que si me voy de mi país, voy a dejar abandonado a mi esposa y a mi hijo. Y no quiero eso para mi esposa y mi hijo. Y yo sé que el Señor no quiere eso para mí. Y que Él tiene un trabajo para mí. ¡Wow! Digo, vale la pena orar por este hombre. Una fe profunda. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, del amor, el elemento intrínseco que viene a nuestras vidas. Tiene que haber un amor genuino en nosotros, no un amor a medias mientras estamos bien. Mientras el otro viene y me muestra amor, no. Aun cuando el otro no me muestre amor, yo le voy a mostrar mi amor. Porque tengo que crecer en ello, porque Dios es amor. A veces no entendemos que cuando hemos confiado en Cristo, entonces esa profundidad de la fe y del amor la recibimos. Así como Dios amó de tal manera que mandó a morir a su único hijo, ahí por nosotros, que somos pecadorísimos, y hasta por el último preso que está allá porque mató a no sé a cuántos, los descuartizó y hizo todo lo que él quiso, hasta por él murió, por amor a él. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Pero llegar a entender que hoy estamos en una nueva posición como hijos de Dios, hay que, como dicen, que nos caiga el 20. Fe y amor profundos. ¿Amas como Dios te manda a que debemos de amarnos? El otro día en el grupo mirábamos que la ley dice ojo por ojo, diente por diente, pero dice Cristo, amen a sus enemigos. Si alguien les pide llevar una carga, una mía, llévensela 2 mías. Y sabes que se está aprovechando de ti. Sí, sé que se está aprovechando de mí, pero yo lo voy a hacer que se aproveche más, porque ahí hay bendición. Eso es lo que Dios manda, amor. No venir y responder con odio porque el otro me odia, no. Importantísimo creer, entonces, ¿en qué? En primer lugar, que Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Dios. Hay que crecer. Y les digo, con mucho cuidado, suena como repetitivo, pero es lo que está en la palabra. Yo no me puedo ir en contra de la palabra, es lo que dice ella. Te quiero preguntar, y no quiero que te sientas mal, pero lo que buscamos con esto es que reaccionemos. ¿Fuiste hoy a buscar al Señor?
Ahorita que llamé a mi esposa, la estoy llamando todas las mañanas para venir y poder compartir con ella aliento para su vida, porque está cuidando a su hermana. Y le digo, hay un salmo que te quiero compartir. Y se lo envié. Esperanza, ánimo, conocimiento de que Dios está ahí al control. El conocimiento de Dios. A veces, ¿qué te digo? Cuando veo la vida de Abraham, que fue el padre de la fe, el primer hombre que confió plenamente en el Dios verdadero. Dios andaba buscando entre los hombres uno que tuviera fe en ese Dios verdadero, y encontró en Abraham, en su corazón, que él creía y confiaba en él plenamente. Y mira lo que le dice: ven y deja tu tierra y a tu parentela. ¿Qué te parece que Dios te dijera hoy? Deja tu casa, deja las propiedades que tienes aquí, deja tu familia, y yo te mostraré una tierra que te voy a dar a ti y a toda tu descendencia. ¿Le creerías a Dios? Deja aquí tu trabajo, tu casa, y yo te voy a dar algo mejor allá. Señor, pero es que es incierto. Allí ya vive gente. Pero yo te voy a entregar esa tierra en tus manos, a ti y a toda tu descendencia. Abraham no lo vio, pero lo llevó en su corazón hasta el último momento y sabía que Dios iba a cumplir promesas, porque Dios promete y cumple. El conocimiento de Dios. Efesios 1, 16, 17. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Les dé sabiduría, percepción, revelación, dicen en otras versiones. Que le revele exactamente quién es Dios. Dicen unos pasajes, un pasaje en el Viejo Testamento, que a Dios hay que conocerlo para entenderlo, para entender su santidad, para entender todo lo que Él es. A veces no entendemos a Dios, por ende no lo obedecemos. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Tenemos que buscar conocer a Dios todos los días. Te vuelvo a hacer la pregunta, suena repetitivo. ¿Ya fuiste hoy? ¿O tienes planificado ir en la tarde a conocer más de Dios a través de su palabra? La semana pasada llenábamos con nuestros discípulos esa lección y les decía, aquí dice que busquen un día, una hora. Entonces, una hora. El punto donde lo van a buscar. Entonces una de ellas me dice, yo lo voy a buscar ahí en la cama. ¿Puedo ahí en la cama? Sí, con tal de que no lo hagas boca arriba y te vayas a quedar dormida. Sentate ahí en tu cama. Irma lo hace en la cama. Aquí está ella. Sí, ahí lo hago. Solo que me acomodo bien y pongo mi Biblia, empiezo a orar y empiezo a leer. El punto es buscar el horario preciso para venir y buscar de Dios. ¿A qué horas estás buscando de Dios para conocerle más? Es importantísimo crecer en eso, porque cuando conoces a Dios, lo entiendes y entonces sabes por qué te pide aquello. ¿Por qué me dice que no peque? Porque Él es santo, santo, santo. Y entonces yo puedo ver de que a Él no le agrada que yo peque. Y si peco, pues la palabra dice, abogado tenemos ante el Padre que nos defiende, pero tengo que venir y buscar liberarme del pecado en el cual estoy cayendo.
Otro punto importantísimo en nuestras vidas de crecer, entender la esperanza segura. La esperanza segura. A veces tenemos esperanza, pero dudamos. Ayer me tocó dar el evangelio a un grupo de personas y les decía que cuando nosotros dudamos de que si muero voy al cielo, entonces es que no tengo a Cristo en mi corazón. Hay duda todavía. Y Dios quiere que crezcamos en entender que hay una esperanza segura en Él. Seguridad de todo aspecto espiritual y eterno que Él ofrece a través de nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús. Efesios 18, 1:18. Pido que los inunde de luz, les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Dios te ha dado una esperanza segura, sin que haya una pizca de duda de que el día que mueras vas a aparecer de pronto. Bueno, yo no sé cómo va a ser, pero la palabra nos dice, y es ahí donde está el conocimiento de la palabra, que cuando nosotros morimos vienen ángeles para llevarnos a la presencia de Dios. Un salmo lo dice. Pero tengo seguridad de eso. Pero el resto de la gente, ¿quién llega? La palabra no lo dice, pero hay que imaginarlo. Llegan ángeles caídos a darte el recibimiento. Pero a nosotros llegan ángeles de Dios que nos van a escoltar hasta su presencia. ¿Tengo esa seguridad, esa esperanza? Sí, claro que sí, porque lo dice la palabra. Y lo que dice Dios es verdad en su palabra, es verdad. Porque si dudamos de la palabra, entonces no hay esperanza, no es una esperanza segura. Pido que les inunde de luz el corazón. Y cuando dice pido que les inunde de luz, de conocimiento, de certeza, de no dudar. Cuando yo leo, a veces yo tengo problemas, yo leo bien, pero si no tengo luz clara, no puedo leer. Entonces enciendo, saco mi celular, prendo el foquito y ya puedo ver. Y así lo puedo comparar este pasaje. Pido que les inunde de luz el corazón. Y cuando el corazón se te inunda de luz, porque vas a la palabra, entonces comienzas a ver claramente qué es lo que va a pasar cuando yo parta de esta tierra. Porque miren, nosotros muchas veces, y hoy estamos inundados de muchas iglesias que nos predican de los beneficios que tenemos en el Señor aquí. Pero vimos la semana pasada que las bendiciones, ¿dónde son? En el cielo, celestiales, eternas, espirituales. Pero a veces nosotros nos concentramos solo en lo material y creemos que si no estoy ganando 100,000 empiras al mes, no estoy bien. Y te aseguro que si ganas 100,000 empiras no vas a estar bien. Porque entre más gana alguien, ¿más qué? Más gasta. Entonces hoy dice, hoy ya puedo comprar la Prado que yo quería. Aunque pagué 30,000 empiras al mes, 40,000, pero la voy a comprar. Y ya no le ajustó. ¿Y ganaba cuánto? 60,000, pero compró la Prado. Y gana 100,000 y paga 45,000. ¿Cuánto le quedan? 55,000. Se endeudó. Se metió a problemas, pero no analizó. Cuando tienes la luz de Dios en tu corazón, te da claridad para ver. Y entonces vas a orar diferente. Señor, enséñame a administrar lo poco que estoy ganando hoy para no entrar en deudas. Y la luz de Dios te va a dar claridad para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. Ya eres
alguien escogido con un propósito, empieza a maquinar, a ver las cosas de aquí. El otro día decía un hermano que estoy emproblemado porque no sé a qué hora voy a ver los partidos. Porque van a haber tantos partidos de aquí y de allá. ¿Qué partidos? Yo debo de pensar, estoy emproblemado porque no hay qué hacer con lo que Dios me pide dentro de la iglesia, con mi vida. Dios te va a inundar de luz y te va a dar claridad, que hay una esperanza segura en Él y que todo, dice, no hagan tesoros acá, háganlos ¿dónde? En el cielo. Mira siempre hacia allá y el Señor entonces te va a dar toda la claridad necesaria para que puedas ver cómo vivir la vida aquí en medio de los santos. En primer lugar, en medio de nosotros, su pueblo amado, somos pueblo escogido, es decir, pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Nosotros somos la herencia de Dios. Y por ende, Él quiere que vivamos de acuerdo a como Él lo manda en su palabra. Por eso es importante el conocimiento de Él. Que entendamos que hay una esperanza segura en Él, en todos los aspectos de la vida. Hebreos 22, 10, 22, 23. Manténganse firmes. La esperanza que profesamos, en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10, 22, 23. Mantengámonos firmes en esa esperanza. Porque ¿quién hizo la promesa? Dios. Y Él es fiel en mantenerla. Dios promete algo. Te dice, si haces esto, yo te doy esto. No lo dudes que así va a pasar. El punto es si le crees. El Salmo 146, 5 y 6 dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra y del mar y cuanto hay en ellos, y de que siempre mantiene la verdad. El Señor mantiene su palabra, mantiene la verdad. Dichoso el que confía en el Dios de Jacob, el que pone su esperanza en Él, en el Dios verdadero. ¿En quién estás confiando hoy? ¿En quién tienes puesta tu esperanza hoy? Como hijos de Dios tenemos que entender que es importante crecer en mucha más confianza en Dios y que hay una esperanza segura en Él. Dios no se va a quebrar y te va a dejar ahí esperando como pasa con nosotros. Y la experiencia que nosotros vivimos a diario es que le fallamos, nos fallamos uno a otro a diario y creemos que Dios puede ser así y Dios no es así. Esa esperanza en Él, tienes que estar convencido que hay seguridad de lo que Él ha prometido. No hay duda. Pero muchas veces puede más el factor de lo que vivimos a diario, de lo que nos fallamos entre nosotros y creemos que Dios es así y no es así. También es importante entender que tenemos que crecer en entender la grandeza del poder de Dios. Cuando me pongo a recordar todos los milagros que Dios hizo, el otro día hice un resumen de los que resucitó y los tipos de resurrección que van a haber. Y digo, qué privilegio de hombres que murieron 2 veces y que van a volver a resucitar una segunda vez. Son pocos los que tienen o van a tener ese privilegio de resucitar 2 veces. Pero ahí está en la palabra. El punto es, ¿entiendes, conoces la grandeza del poder de Dios?
¿Y a dónde está ese poder hoy? Aquí, en cada uno de nosotros. Mora en nosotros. Dice Efesios 1, 19 y 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Cuando dice la grandeza del poder de Dios, ¿para quién? Para nosotros, sus hijos. Ya sos hijo de Dios. El poder de Dios está a la disposición tuya. ¿Lo podemos entender? Crezcamos en ello, en ver el poder de Dios, la grandeza del poder de Dios. Pero lo tienes que comenzar a experimentar en cosas pequeñas. Le decía a un hermano la vez pasada, mira, se te está dando tanta cantidad de dinero. A un hermano allá en Tegucigalpa, me acuerdo. Le decía, y él me decía, pero es que no entiendo cómo es eso del diezmo. Le digo, mira, ve, el diezmo es así. Se te están dando 1000 lempiras, ¿cuánto tienes que dar? 10, no. Le digo, está el punto aquí de los ceros, movelo hacia atrás, pon el punto, ¿cuánto te queda acá? 100. Eso es lo que tienes que diezmar. Recibí 10,000, move el punto hacia acá. No lo querrás mover 2 cifras para atrás, no, una cifra, punto. 1000. Ah, bueno. Pero empezá a diezmar hoy de 10 lempiras. Yo me acuerdo cuando empecé a experimentar el poder de Dios en mi vida en esa área. A mí me mandaban 50 lempiras de lloro para el estudio en Tegucigalpa. Óigame bien, 50 lempiras y me alcanzaba para la comida, para el pasaje. Pero yo era fiel en apartar aquellos 5 lempiras, los metí en la billetera. Y me acuerdo que una vez estaba jugando fútbol con mis compañeros y me dice un amigo, un buen amigo, Mando, préstame 5 pesos que yo quiero participar ahí en la potra. Porque apostábamos un fresco, 50 centavos. Y le digo, pero me estás pidiendo 5 lempiras. Le digo, sí, yo te los voy a pagar, es que tengo que comprar otras cosas. No, no ando. Que no andas, mentiroso. Ahí te los vi en la billetera, ahí los tenés bien escondiditos. Ay, es que ya me esculcaste la billetera. No, ese no lo toques. ¿Por qué? Me dice, no es tuyo. No, no es mío. ¿Y qué es eso? Es mi diezmo. Ay, es que vos diezmás. Sí, yo diezmo. No lo toques, es mi diezmo. Si yo no hubiera aprendido a ser fiel en dar aquellos 5 lempiras mes a mes, cuando ya fundé mi empresa de construcción y que me cayó aquella gran cantidad al final de año, me hubiera sido difícil. Señor, tengo que liberar un cheque de más de 50,000 lempiras. Pero esa es la realidad de lo que me manda Dios. Experimentar el poder de Dios en tu vida es lo que sigue. Y no te vamos a obligar, porque es una convicción que cada quien va creciendo. Porque conoces a Dios y conoces su poder. Y Él te dice, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que te sobreabunde. Probadme. Dice en su palabra claramente, y si Él lo dice, es verdad. Es verdad. Porque dice que hay una esperanza segura en Él. Y yo no debo de confiar en mí. Yo debo de confiar en Él plenamente, que Él va a cubrir cada cuenta que yo tengo como hijo de Él, porque ya soy hijo de Dios. Y Él está al control. Yo me podía ver hoy como así actuando como Dios hoy en la mañana, haciendo frijoles fritos. Ayer hace carne, me fui al supermercado, al mercado, compré unas libras de res, unas libras de pollo, las condimenté y ayer me levanté a las 5 de la mañana a hacer el asado. Yo solito con mi perro ahí, aquel viéndome ahí a qué horas le dejaba caer para mis hijos. Porque los amo.
Y quiero contribuir, sobre todo con Alejandro, que está solo allá en San Pedro, que lleve su porción y que de ahí saque día a día cuando va para el trabajo. Y él haga el resto. Pero los padres tratamos de facilitar a nuestros hijos. Si yo como padre terrenal lo hago, imagínate nuestro Padre Celestial si no está al control de todo. Dice, mi hijo está en aprietos, voy a ver cómo lo ayudo. ¿Tienes fe en la grandeza del poder de Dios y poderlo ver allá? Y que Él es mucho más poderoso de lo que yo entiendo o tengo en mi corazón. Efesios 3:20, no lo tienen ustedes ahí, pero cópienlo. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudimos pedir, de lo que pudiéramos pedir, o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. O sea, nosotros no tenemos ni idea del poder de Dios. Yo estoy pensando cómo va a pasar el día que va a botar toda la tierra y todo el universo, y de pronto de un solo tajo, de nuevo, cielos nuevos y tierras nuevas. Ese es el poder de Dios. Y actúa en nosotros, está en nosotros, pero ¿lo crees? Yo ese día, wow, yo me voy a quedar maravillado de la grandeza del poder de Dios. Yo soy de los que pienso, es muy mío, que cuando estemos en la eternidad, Dios tiene una nave espacial para mí. Esto es muy mío, se los digo, no está ahí en la palabra. Que me va a dar, wow, tengo toda una eternidad para ir a conocer toda la creación de Él. No sé si va a ser verdad, pero yo voy más allá con aquel pasaje que dice, cosa que ojo nunca vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces comienza a imaginar, no acá, allá. Yo aquí pudiera pensar, quiero andar en una prado, quiero tener una casa hermosísima y todo esto. No es malo. Pero yo pienso allá. Allá. Porque allá es verdadero. Mis bendiciones tienen que ser espirituales, como mirábamos la semana pasada. Y el poder de Dios es mucho más de lo que yo puedo imaginar en mi mente y en mi corazón. No tiene límite y está a tu disposición porque vive en ti, dice. Es el mismo gran poder, el 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ese es el poder. Mandó a Cristo al infierno 3 días y de allá lo sacó y lo levantó y lo llevó. Lo dice en Efesios 4. Lo vamos a ver más adelante. Ese es el poder de Dios. También es importantísimo crecer en entender que Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Y mira que el Señor lo compara en la palabra, en el capítulo 12 de Romanos y en el siguiente libro, en 1 Corintios capítulo 12, lo compara con el cuerpo humano. Dice que el cuerpo humano tiene muchas piezas, muchas partes. Y cada parte tiene una labor asignada. El pie se levanta y viene el otro y se levanta y firme nos sirve para caminar. La mano vos la llevás donde vos querés. ¿Y quién le da a todo esa orden? El cerebro. ¿Y ese cerebro quién es? En nuestro cuerpo espiritual es Cristo. Es la cabeza. Es el que controla todo. Te pegan cuando estás clavando y te amordazas un dedo, de inmediato llega al cerebro y por todos los nervios
el dolor, la reacción. Y dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y dice que hay una labor asignada para cada miembro del cuerpo. El punto es, ¿sabes cuál es tu labor dentro del cuerpo de Cristo? Quizás esté el cuerpo con una pierna nada más y no puede caminar y anda cojeando y va porque aquella pierna no está haciendo su labor y estamos esperando que esa pierna entre en labor. Porque dice que nosotros fuimos creados, apartados con un propósito para que nos sirvamos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. Si no haces la labor, entonces pregúntale a Dios, ¿cuál es mi labor, Señor? ¿Qué debo de estar haciendo en la iglesia? Y dice que hay momentos que el cuerpo viene y dice la oreja, no, pero es que yo no quiero ser oreja, yo quiero ser ojo. No, dice que Dios fue el que escogió qué posición te daba, como a Él le plació. Si te puso a hacer ojo, haz el trabajo de ojo. A ver, hey, mira, por ahí no te vayas. Y también dice que el cuerpo humano tiene muchas partes, así como nosotros, el cuerpo de Cristo. Es necesario entender que ahí está la cabeza, que es Cristo, y nosotros su cuerpo, pero que cada uno de nosotros tiene una labor asignada. Si no la estás haciendo, pregúntale al Señor, ¿cuál es esa labor? Efesios 1, 21, 23. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dice Dios 22, ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio ¿de quién? De la iglesia, de todos nosotros. Cristo está a la cabeza, es el cerebro, el que da órdenes. Mira, ve, acá se te dio esta labor, tú eres una uña. Ay, Señor, pero yo no quiero hacer una uña, hombre. Si supieras la labor de la uña, dice el Señor, que es la que protege la yema de los dedos, sin esa uña ahí van a dar todos los golpes. Señor, pero imagínate hacer una cejita, quítate las cejas y vas a ver entonces cuál es el trabajo de la ceja. Vas a ver que le da decoro a la cara. Señor, pero la nariz por ahí se suenan y no, qué barbaridad. Yo no quiero ser nariz. Yo quiero ser un ojo azulito, verde. Quítate la nariz, dice Dios, y vas a ver cómo te ves. Les doy 30 segundos para que se imaginen sin nariz. ¡Wow! Solo los dos ojitos, ¿verdad? No nos veríamos bien. Y ese es tu trabajo quizás. Pero muchas veces no entendemos que hay una labor que nos fue asignada dentro del cuerpo. Y dice 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Miren, a veces nosotros andamos buscando esa llenura, ser completos en nosotros mismos y nos esmeramos por aquí, por allá, andamos buscando por acá, por el otro lado, vamos donde el tío, donde el papá, donde la mamá, donde el hermano, buscando las cosas sin saber que en Él está la plenitud de todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Te imaginas cómo se siente Dios cuando andamos buscando todas esas cosas por allá y nunca fuimos a Él primero? Dice Dios, me dejaste por último, pero bien, te acordaste de mí. Está bien, aquí está. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena.
En Él tenés que buscar la llenura en todo sentido, espiritual, material, emocional, físico. Él te la va a dar, Él te va a dar dirección clara. Y también es quien da plenitud a todas las cosas. Mira que no solo a la iglesia, a todas las cosas, dice. Todo está bajo el control de Él. El que está muriendo en este momento en cualquier parte del mundo, Él lo tiene bajo control. Ese niño que está naciendo como bendición para padres y que están emocionados ahorita, no sé en qué parte del mundo, Él lo ha permitido. Él tiene control de todas las cosas. Y dice, da plenitud a todas las cosas, en todas partes con su presencia. El Señor está en todos lados. Y está morando en nosotros. Tienes que buscar la plenitud en Él, yendo constantemente a alimentar tu fe y ese amor que vienen intrínsecos desde el momento en que confiaste en Cristo, a buscar así crecer en el conocimiento de Él, crecer en esa fe, en esa esperanza y tener seguridad en ella. Crecer en entender el poder grandioso de Dios que mora en nosotros y entender que Cristo es la cabeza que maneja todo y Él tiene control de todo, no nosotros. Vamos a Él. Él nos está esperando. Él se muere porque vayamos a Él cada día y llevar nuestras cargas delante de Él. Para terminar, demos el lugar de preeminencia a Cristo en nuestras vidas. Es lo que queremos que hoy nos llevemos, de que somos hijos de Dios. Entonces, Cristo debe de reinar en nosotros. Él es quien completa y llena y da plenitud a toda cosa, no solo a la iglesia, a toda cosa creada. Hermanos, vuelvo a repetir lo de la semana pasada, no somos cualquier cosa. Somos hijos del Rey de Reyes. Él está esperando por nosotros. Ya dejemos de pensar en las cosas de acá, pensemos en las de la eternidad. Un día vamos a partir y vamos a llegar a su presencia. ¿Qué le vas a llevar entre manos a Él? Vamos a orar. Padre, gracias te doy. Porque tú eres el grande, el poderoso, el que prometes y cumples. Eres increíblemente lleno de amor. Nos amas y has puesto ese amor en nosotros para amar a los demás. Y sobre todo empezar a amarnos entre nosotros como hijos tuyos. A transmitir esperanza. Esa fe inquebrantable, que a veces la perdemos porque no la alimentamos poco a poco, confiando en ti, en las cosas pequeñas. Señor, que tengamos certeza de que esa esperanza es segura en ti, de que tu poder que mora en nosotros es increíblemente grande, para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o pedimos o entendemos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres la cabeza y que lo tienes bajo control todo. Que tú lo único que quieres es que hagamos la labor como parte del cuerpo de Cristo. Señor, dame dirección clara de cuál es mi labor dentro de la iglesia. Y quiero vivir la vida a plenitud en ti hoy que entiendo que soy tu hijo, que no soy cualquier cosa. Y que tengo que transmitir fe en vez de desesperanza. Transmitir amor en vez de odio. Venir y hablar de ti porque tengo gran conocimiento de tú que eres nuestro Padre, nuestro Creador. De decirle a la gente con certeza que lo que tú prometes es verdad,
que tu poder es mucho más grande de lo que podamos pensar y que cualquier carga que traigamos a ti, tú la vas a resolver, porque eres tú quien tiene control de toda cosa en esta tierra y sobre todo en tu iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.